Ahí. Entonces, el martes pasado estuvimos mirando cómo entra el pecado o el sufrimiento en el mundo, y vimos que por causa del pecado, pero que aunque por causa del pecado, es de cierta forma un regalo que Dios nos da, es una respuesta correcta a la presencia del pecado. Si no hubiera sufrimiento, nosotros nos entregaríamos al pecado, pero ya que el pecado, o ya que el sufrimiento muestra lo malo que es el pecado, nosotros podemos ver cuál es el plan que el sufrimiento tiene dentro del plan de Dios. ¿Cuál es la parte del sufrimiento dentro del plan de Dios? Entonces, hoy día debemos responder esta pregunta. Finalmente, ¿quién tiene el control cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas? Para el cristiano, y especialmente para nosotros dentro de la tradición reformada, la soberanía de Dios no es un concepto solamente teológico, solamente teórico, digamos, forma parte de nuestro lenguaje, forma parte de nuestro entendimiento. No se trata solamente en el seminario, sino que cada día nosotros hablamos, creemos en la soberanía de Dios. Esta soberanía sirve como ancla para nuestra alma. Es una figura que va a usar el autor de los Hebreos. Pero aún más allá debemos preguntarnos cuál es la relación de la soberanía con la existencia del sufrimiento. ¿Creemos que Dios simplemente permite que cosas malas pasen y que Él las permite, digamos, con impotencia, mirando con impotencia desde lejos? ¿O más bien creemos que el Dios de la Biblia, como dice el Salmo 115, todo lo que quiso ha hecho? Lo que vamos a ver hoy es que el sufrimiento no es un accidente en nuestra vida. Entonces, le pido que abran sus Biblias en Isaías 45. Isaías 45. El versículo 7. Isaías 45. Isaías 45, 7. Sí. Está hablando aquí Jehová. En el versículo 5 dice, yo soy Jehová. Y luego dice en el versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Esta afirmación del propio Jehová es, podríamos decir, es más dura de lo que muchos estamos acostumbrados a usar. Yo, Jehová, creo el mal. Él lo dice así. Entonces, ya que Dios, como nos dice la teología, sostiene, dirige, gobierna todas las cosas. Dios sostiene, dirige, gobierna todas las cosas. Eso es como Dios ejecuta su providencia. Nosotros tenemos que entender que el mal no es un accidente, no es producto de la mala suerte, no hay un golpe que nosotros podamos dar, no hay un cabello de nuestra cabeza que pueda caer, sino porque Dios así lo ha determinado desde la eternidad. Todas las cosas están designadas por Dios, supervisadas por Dios, porque Él gobierna cada cosa que acontece. Y entonces aquí en Isaías 45:7
va a ser muy específico, muy claro, al decirnos que el mal es creado por él. El mal aquí no describe el pecado, sino que más bien los sucesos malos, las calamidades, los desastres físicos, y Dios se atribuye a sí mismo el origen de estas cosas. Es como que Él está usando esta vara que nos golpea. Nosotros no creemos que hay un Dios bueno y un Dios malo, que el Dios malo nos dé las cosas malas, que el Dios malo sea el que hace sufrir y Dios está ahí intentando que no pasen estas cosas en nuestra vida. No, creemos que hay un solo Dios y que Él es soberano sobre todas las cosas. Vean también Daniel 4. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. Dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Eh, Después de la humillación de Nabucodonosor, recuerden cómo Dios lo vuelve como una bestia, como un animal. Él dice esta afirmación: no hay nadie que pueda estorbar su mano y decirle, ¿qué haces? O sea, él siendo el rey de este imperio, debe reconocer el obrar de Dios. Y esto, hermano, es, digamos, la base de nuestra paz, de nuestra tranquilidad. Saber que el poder que mueve todas las cosas es el mismo que ordena los días de nuestras enfermedades, debe traer paz a nuestro corazón. Un puritano, Stephen Charnock, en su libro de La Providencia, él dice, la sabiduría, perdón, la providencia sin sabiduría nos volvería locos. La providencia sin sabiduría nos volvería locos. Es decir, si la providencia, si las cosas que pasan no estuvieran planeadas, determinadas por un Dios sabio, no habría esperanza para nosotros. Si las cosas pasaran sin un diseño, no habría tranquilidad para nuestro corazón. Pero porque sabemos que Dios no solamente es soberano, sino que sabemos que Él es sabio, podemos tener tranquilidad. Entonces, el conocimiento de que un Dios que es sabio, que es bueno, que tiene control absoluto sobre todas las cosas, es lo que permite que nuestro corazón pueda estar tranquilo. El decreto de Dios no puede ser frustrado por nada, e incluso la desobediencia de las criaturas no solamente forma parte del plan de Dios, sino que es parte de su propósito final. Ya, no se escapa siquiera la desobediencia del hombre. Esto, por supuesto, es sumamente fuerte. Muchos hombres van a tratar de diluir esta enseñanza de la Escritura. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de entender cómo esto se encaja dentro de este plan perfecto de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios soberano pueda ser soberano sobre el sufrimiento causado por hombres, pero sin manchar su propia santidad? ¿Cómo es posible que Dios sea soberano sobre el sufrimiento, incluso sobre el sufrimiento
que hombres malos traen a su propia iglesia sin dejar de ser santos. Entendemos que cuando hablamos de las causas por las cuales algo sucede, hay distintos tipos de causas. Una distinción es una causa primaria y una causa secundaria, por ejemplo. La confesión de fe nos va a decir que Dios es la causa primaria de todas las cosas. O también, en otro sentido, se habla de la causa final de todas las cosas. Entonces, Dios es la fuente de todo aquello que existe. Si Él no tuviera, o perdón, si Él no sostuviera el brazo de quien nos golpea, ese brazo no tendría ninguna fuerza para moverse. Entonces, Dios es la causa primera. El hombre, sin embargo, es la causa secundaria, o la causa cercana, la causa próxima. El hombre actúa según su propia malicia, y por eso él es responsable de sus propios pecados. Pensemos esta idea de la causa primaria y la causa secundaria en la crucifixión de Cristo. Podríamos decir el peor acto realizado por el hombre. Vean en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros lo matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo. Aquí la pregunta es, ¿quién mató a Jesús? ¿Fue Dios o los hombres? Los hombres. La respuesta es ambos. Ambos. Oh, Dice que Jesús fue entregado por el consejo de Dios. Jesús fue entregado por el consejo de Dios, dice Pedro. Entonces, Jesús murió porque tanto Dios como los hombres planificaron su muerte, pero con propósitos, con planos distintos. Dios lo entregó a la muerte por amor, por justicia, para salvación, pero los hombres lo hicieron por envidia, por odio. Dios es la causa primaria, los hombres, sin ser coaccionados por la voluntad de Dios, lo hacen de su propio deseo, pero con otros propósitos, no los propósitos divinos. Miremos ahora otro ejemplo en Génesis 50. sí. Génesis 50, el versículo 20. José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Dios, perdón, aquí los hermanos de José lo vendieron. José pasó por todos los problemas que él pasó, siendo esclavo, estando preso. Sin embargo, José es capaz de ver que lo que sus hermanos habían hecho había sido antes determinado por Dios para bien.
Por supuesto, los hermanos de José no tenían idea de lo que Dios iba a hacer con José en Egipto. Pero José puede consolarse en saber que cuando sus hermanos pensaron mal contra él, Dios lo había pensado para bien. Si no fuese porque los hermanos mandaron a José como esclavo y finalmente él llega a Egipto y llega a ser principal en la casa del faraón, los israelitas hubieran muerto de hambre. Entonces, nosotros podemos ver claramente en la Escritura que Dios utiliza incluso el pecado del hombre para curar nuestras almas. Incluso Satanás está bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos temer a Satanás como si fuera alguien que anda por ahí libre, sin control, haciendo lo que quiere. Vean en Job capítulo 1, el versículo 12, dice, y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Vean también el capítulo 2, versículo 6. Dice, y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. La historia de Job nos habla precisamente de la soberanía de Dios sobre Satanás. Aquí nos dice el texto que vienen los ángeles, capítulo 1, versículo 6, a presentarse delante de Dios y con ellos viene Satanás. Satanás no viene aquí como un similar a Dios, como la contraparte de Dios, sino que viene como los ángeles que vienen a dar cuenta a Dios. Y entonces vean cómo es Dios quien entabla una conversación con Satanás. Y dice, dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vean que quien quiere aquí zarandear a Job no es Satanás, es Dios mismo. Y entonces es Dios quien llama la atención de Satanás y le dice, mira a Job. Pero vean cómo Dios siempre pone límites a Satanás. En el versículo 12 le dice, no extiendas tu mano sobre él. En el 2:6 dice, guarda su vida. Es decir, aunque Satanás sea el más malo de los malos, él está controlado por el poder de Dios y por la palabra de Dios, y él tiene que obedecer a Dios. Dios es soberano sobre el poder de Satanás, sobre el poder de Satanás para quitar la vida, sobre el poder de Satanás para causar desastres naturales. Ahora, ¿Satanás quería hacer la voluntad de Dios? No. Satanás, en su voluntad, en su mente, podríamos decir así, lo que él quería era mostrar que Job obedecía a Dios porque Dios le daba riquezas.
pero que si Dios le quitara si Dios le quitaba las riquezas, Job iba a dejar de adorarlo. Entonces ahora Satanás comienza a obrar y dice en el versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y llegó un mensajero a Job que le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y cayeron sobre ellos los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para contártelo. Aún estaba este hablando, y llegó otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solamente yo escapé, yo solo, para contártelo. Aún estaba este hablando y llegó otro que dijo, los caldeos hicieron 13 cuadrones y acometieron contra los camellos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente yo escapé, yo solo, para contártelo. Aún estaba este hablando y llegó otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y he aquí un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé, yo solo, para contártelo. Vean cómo aquí obran hombres, obran también desastres naturales. Si nosotros entendemos el contexto, esto está relacionado con la obra de Satanás. Satanás quería mostrar que Job no era realmente fiel a Dios. Ahora cuando vienen los caldeos, ellos no querían probar como Satanás que Job era un interesado, lo que ellos querían era robar simplemente. Y entonces aquí nosotros vemos la voluntad de los caldeos, eh, los sabeos también antes, eh, y de robar. La voluntad de Satanás es mostrar la infidelidad de Job, pero la voluntad de Dios es mostrar cómo este hombre justo lo obedece y lo sirve por quien es él. Vemos 3 voluntades distintas actuando. Ahí nosotros vemos causa primaria, causa secundaria. Pero vean cómo incluso cuando los hombres y cuando la naturaleza obedece a Satanás, lo hace bajo el límite que Dios le había puesto. Satanás quería que Job maldijera a Dios, pero Dios quería refinar la fe de Job por medio de todo esto, de todo esto que aconteció. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver a partir de estos versículos que hemos leído es que nosotros cuando viene el sufrimiento no necesitamos entrar en pánico. Lutero decía, incluso el diablo es de Dios, está dominado por Dios. El enemigo es en las manos de Dios, para los creyentes, una herramienta para limpiarnos. El asunto es que muchas veces para limpiarnos, Dios tiene que pasar la virutilla bien fuerte. Para, para limpiar las ollas cuando se queman o cuando algo se quema adentro. Hay que sacar la virutilla de acero y refregar. Y de esa forma se va limpiando. Así es como Dios hace, así es como Dios actúa en nuestra vida. Sin embargo, la Escritura también nos dice que Él no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar y siempre va a proporcionar una salida bajo su propia soberanía.
Veamos ahora Eclesiastés 7:13. Eclesiastés 7:13. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es posible que hayan problemas en nuestra vida, enfermedades, relaciones difíciles, escasez económica, y es posible que nosotros mismos estemos tratando de enderezar esto sin éxito. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha torcido a propósito, con el fin de enseñarnos, debe estar así. Cuando Dios nos aflige, es porque hay una necesidad espiritual en nosotros. Dios sabe que una prosperidad ininterrumpida nos aleja, hace que nuestro corazón se endurezca. Entonces, de cierta forma, Él tuerce nuestros caminos para obligarnos a ir a Él, para que nosotros no nos apartemos de Él. Entonces, cada golpe de su vara, de esa vara que disciplina, tiene el propósito de que nosotros dejemos de mirar el mundo, como decíamos la semana pasada, dejemos de mirar lo que el pecado nos ofrece, dejemos de mirar lo que nuestros ojos, lo que llama la atención de nuestros ojos, y fijemos nuestra esperanza solamente en Él. La Escritura va a decir que así como el oro es refinado por el fuego, así nuestra fe también es refinada por medio de las pruebas y de los sufrimientos. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esta doctrina de la soberanía absoluta de Dios a nuestro corazón cuando viene el sufrimiento? En primer lugar, debemos ser consolados por la soberanía de Dios. El mayor terror en medio del sufrimiento es que nos sentimos como que estamos en el caos, como que nada tiene sentido, como que no hay propósito en lo que está pasando. Ahora, si mi dolor es solamente un accidente o el capricho de los hombres malos, entonces estoy perdido. Pero si yo soy capaz de ir un poco más allá, pensar un poco más allá y entender que si Dios es soberano, entonces mi dolor tiene un propósito. Cuando entonces recibimos una mala noticia, que el médico nos dé una mala noticia, que nuestro jefe nos dé una mala noticia, que cuando miremos la cuenta del banco recibimos una mala noticia, nosotros tenemos que decir, esto no es un error, esto fue pensado en el cielo antes de llegar a mí. Y entonces que la soberanía de Dios venga a calmar nuestros corazones. Si Dios cuenta los cabellos de nuestra cabeza, si Dios cuida a los pajaritos y les da de comer, ¿cómo su gobierno sobre las cosas malas que nos pasan no va a venir junto con su cuidado por nosotros? No estamos a la merced del acaso, de la casualidad, sino que estamos bajo el cuidado del Dios que creó todas las cosas, que tiene poder para gobernar sobre todas las cosas. Eso entonces tiene que consolarnos. Esta doctrina también tiene que hacernos confiar. Eh, Muchas veces nuestra razón juzga a Dios de manera injusta.
De manera injusta porque juzgamos basándonos en sentimientos que son momentáneos. ¿Cuántas veces hoy miramos hacia atrás y podemos darnos cuenta que los sufrimientos que traían dudas a nuestra vida, Dios los usó para traer confianza, para hacernos bien? Juzgamos mal. Eh, un puritano dijo: no juzguéis al Señor por vuestros sentidos débiles, sino confiad en Él por su gracia. Detrás de la providencia, detrás de la providencia difícil, Él esconde un rostro sonriente. mm, Nuestros sentidos son débiles, no nos permiten ver más allá de lo primero, de lo más claro. Y entonces parece que el rostro de Dios está escondido porque no lo podemos ver más allá, pero si pudiéramos verlo más allá, podríamos ver a Dios cómo está enseñándonos, cómo Dios está haciéndonos bien. Entonces, hermanos, cuando viene el sufrimiento, nosotros no tenemos que tratar de entender todos los porqués. No estamos obligados a entender los porqués, pero sí a confiar en el carácter de Dios, que ha prometido que Él nos estará cuidando siempre. Tenemos que pensar, ¿Dios es suficiente o no? Si tenemos a Dios, ¿por qué no podríamos estar satisfechos cuando otras cosas nos faltan? Nuestra fe va a crecer cuando nosotros dejamos de ver el tamaño de nuestros problemas y comenzamos a mirar, si pudiéramos decirlo así, el tamaño de Dios. La soberanía de Dios también debe traer a nosotros un corazón quieto, tranquilo. El Thomas Brooks, otro puritano, tiene un libro que se llama algo así como El cristiano enmudecido frente al sufrimiento. No un silencio de amargura, sino que un silencio de adorar a Dios. En Levítico 3, perdón, en Levítico 10:3, Levítico 10 es pasaje conocido porque se nos habla de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ellos ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó. Dice versículo 3: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este Aarón cayó quiere decir, Aarón se sometió a la voluntad de Dios. A veces lo que nosotros hacemos es lo contrario, es mm, luchar contra la vara de Dios, es ser impacientes delante de la providencia de Dios. Es como nuestros hijos cuando nosotros los tomamos de un brazo porque se están portando mal y ellos quieren alejarse, quieren arrancarse y uno los aprieta más. Cálmate porque te va a doler. Así le decimos nosotros a nuestros hijos. Y así también es como Dios es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. En lugar de quejarnos de las causas secundarias, del jefe injusto, de la enfermedad, del esposo difícil, más bien saltémonos las causas secundarias, miremos por arriba de ellos y veamos a Dios. En el Salmo 39, Salmo 39, el versículo 9,
dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Entonces, saber que Dios es soberano, saber que Dios lo hizo, debe llevarnos a enmudecer delante de Él, a no quejarnos, sino que a tener paz en nuestro corazón. Pero el sufrimiento siempre nos va a poner en un estado de vulnerabilidad. Satanás va a aprovechar el estado del sufrimiento o va a querer aprovechar el estado del sufrimiento y nos va a decir, maldice a Dios. En el caso de Job, Satanás usó a la mujer, a la esposa de Job, para que él hiciera eso. ¿Recuerdan ahí también en Job capítulo 1? mm, No, en el 2 tiene que ser. 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vean como Satanás lo que quiere es usar el sufrimiento para que nosotros maldigamos a Dios, para que nosotros nos entreguemos al pecado, para que nosotros nos rebelemos contra Dios. Pero la soberanía de Dios nos recuerda que la prueba es un examen de nuestra fidelidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar, nuestra aflicción, nuestros dolores, nuestros sufrimientos no son una licencia para pecar, no son una licencia para responder mal a los demás, no nos autorizan a mentir, a pelear, a rebelarnos contra Dios. En medio del sufrimiento, entonces, lo que Dios nos llama a hacer es estar vigilantes, es mantenernos siempre cerca de Él, es usar los medios de gracia, incluso cuando no se siente bien. Entonces, la soberanía de Dios es como ese bálsamo, como el aceite para un espíritu herido. Nos va a decir que Dios no comete errores. Richard Baxter dijo, cuando Él rompió tu corazón, tanto como cuando lo sanó, tu bendito Redentor te estaba salvando. Tanto cuando nuestro corazón es quebrantado, como cuando nuestro corazón está alegre, es Dios que está obrando en él. Otro puritano, parece que Watson, Thomas Watson, dijo, los sufrimientos y los dolores no son más que la mano del artesano apretando la greda para darle forma, para hacer un jarro, una artesanía hermosa. Entonces, si nosotros creemos en este Dios que es no solamente el creador, este Dios que es el que sostiene, que gobierna todas las cosas, nosotros tenemos que poder descansar, guardar silencio en medio del sufrimiento, entendiendo que el sufrimiento forma parte de su plan perfecto
para hacernos más como el Señor Jesucristo. El dolor duele, por supuesto, pero duele aún más no pasar por las pruebas, no pasar por la disciplina del Señor porque no somos amados por Él, porque eso duele de forma eterna. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude Amén. a estas cosas que podemos leer, que podemos decir, sean también aplicables y aplicadas en nuestra vida, que el Señor nos guarde para que podamos mirar el sufrimiento a la luz de la providencia y entonces agradecer al Señor por todas las cosas que pasamos. ¿Hay preguntas o comentarios? Arturo dice, el libro se llama El cristiano entumecido, Arturo, o enmudecido, bajo la disciplina de Dios. Enmudecido. Ya, enmudecido. El cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios, de Thomas Brooks. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos habla de ti de una forma que ningún hombre podría imaginar o crear. Va, Señor, las descripciones que haces de ti van muchas veces a contramano de lo que nosotros podríamos pensar de un Dios bueno. Pero sin duda, Señor, los hombres que nosotros podamos crear, o perdón, los dioses que nosotros podemos crear, son pequeños. Finalmente no tienen respuestas a las grandes preguntas de nuestra alma. Es por eso, Señor, que tú, de forma clara, nos dices que todo lo que pasa, incluyendo lo malo, está bajo tu dominio absoluto. Amén. No eres responsable por el pecado de los hombres malos, pues ellos lo hacen de su propio deseo, de su propio corazón. Pero tú te encargas, Señor, de que para los tuyos todas las cosas cooperen para bien. Sí, Señor. Y tú nos muestras, Señor, entonces, cómo el sufrimiento, cómo las pruebas, cómo las tribulaciones forman parte, Señor, de este plan sabio, justo, santo, que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Sí, Padre. No nos prometes que no habrá sufrimiento, al contrario, nos dice que sí, por causa de Cristo seremos perseguidos, por causa de Cristo vamos a sufrir. Sin embargo, tú nos dices que no nos preocupemos, pues tú has vencido al mundo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a confiar en ti, a confiar en tu poder, a confiar en tu justicia, en tu santidad, en tu soberanía. Y que estos atributos tuyos, Señor, vengan a traer consuelo, paz, quietud a nuestro corazón. Sí, Señor. Guárdanos, Señor, entonces, y que en todo podamos ver tu poder, tu sabiduría y podamos glorificarte. Quédate con nosotros, Señor, esta noche. Cuida, Señor, de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.